En este video que voy a explicar todo lo relacionado a divisibilidad, tenemos que empezar con dos conceptos fundamentales y de esa manera, con estos dos conceptos, ir planteando las propiedades, leyes que van a servir para la solución de algunos ejemplos y ejercicios que voy a solucionar. En este caso, los conceptos que tratan sobre divisibilidad, que es el tema que corresponde al curso de aritmética, están relacionados a dos números, a lo que es divisor y a lo que se conoce como múltiplo. ¿Qué es un divisor? Un divisor primero es un número que tiene la característica de estar contenido exactamente en otro. Cuando yo digo contenido, significa que entre ambos va a haber una división exacta. Por ejemplo, 5 es divisor de 20. ¿Cuál es el motivo? De que al dividir 20 entre 5, el resultado, yo sé que es 4, pero lo más interesante, lo más importante para este capítulo de divisibilidad, lo más importante es que esa división es exacta. O sea, no hay residuo. 6 es divisor de 42. ¿Por qué? Porque al dividir 42 entre 6, el resultado es exacto. Otra característica que también podemos mencionar es, por ejemplo, que 6 es un factor de 42. ¿A qué me refiero con que es un factor? Por ejemplo, acá, en este lado lo voy a explicar. 42, yo puedo representarlo como el producto de dos cantidades, como 6 por 7. Entonces, nos damos cuenta que 6 es un número que está multiplicándose con otro, y a eso se le conoce como factores. Esto determina lo que acabo de decir. Ahora, vayamos al concepto de múltiplo. ¿Qué es un múltiplo? Múltiplo también es un número, pero la característica de este número es que contiene exactamente y varias veces a otra cantidad. Por ejemplo, 54 es múltiplo de 9. ¿Por qué? Porque 54 es 6 veces 9. Fíjense que he marcado esta parte que es importante, porque esa es la idea principal de múltiplo. Múltiplo significa varias veces una cantidad. Acá, 62 es múltiplo de 31. ¿Por qué? Porque 62 es 2 veces 31. Se puede generalizar diciendo que el múltiplo es igual a otro número multiplicado por una cantidad entera, ¿no? Y cuando yo digo una cantidad entera, esa cantidad entera puede ser positiva o negativa, o también inclusive el valor 0. Ahorita lo vamos a especificar de manera mucho más amplia conforme vamos desarrollando la teoría. Partiendo de estos dos conceptos de divisor y de múltiplo, ahora viene la generalización de la notación, sobre todo de la idea de este número de múltiplo. Múltiplo. Cuando yo digo, por ejemplo, 54 es múltiplo de 9, o sea, varias veces 9, la forma básica o abreviada de expresar todo esto sería la siguiente. 54 es múltiplo de 9, entonces lo que vamos a hacer es denotar de esta manera. 54 es igual, fíjense que estoy colocando solamente 9, y en la parte superior le colocamos una simbología de esta manera, ¿no? Esto denota múltiplo de 9. No significa que 54 es igual al valor de 9, sino esta notación, o sea, este pequeño signo que está en la parte superior, indica que 54 es varias veces 9. Y también es importante y es interesante decir que 54 lo puedo expresar como 9 por K. ¿Qué representa K? K indica la cantidad de veces. Sabemos que es 6, pero fíjense que estoy generalizando. K indica la cantidad de veces. Y esta cantidad de veces tiene que tener una propiedad. ¿Cuál es la propiedad de esa cantidad de veces? Esa cantidad de veces debe ser un número entero, perteneciente entonces al conjunto Z. Esto, por lo tanto, este es el ejemplo. Fíjense, nosotros tenemos a continuación lo siguiente. ¿Qué tal si en un ejercicio, en un problema, aparece la siguiente notación? Tenemos n y
decimos o nos dicen que es igual a 7 representado de esta manera, o sea, múltiplo de 7. Fíjense que n es un valor que no conocemos y el único dato que tengo que es múltiplo de 7. Teniendo en cuenta lo anterior, yo puedo decir allá, este n también es igual a 7 por k. Muy bien. Tenemos ese concepto que nos va a permitir establecer qué valores puede tomar esta n. Si esta acá es un número entero, significa que puede ser negativo, 0 o positivo. Quiere decir que esa constante puede tomar cualquier valor negativo, puede ser 0 o cualquier valor positivo. En otras palabras, esta n, si por ejemplo a mí se me ocurre a esta constante darle un valor negativo, por ejemplo si le damos el valor de menos 3, yo puedo decir 7 por menos 3, menos 21, y menos 21 sería un múltiplo de 7. Supongamos que se me ocurre dar otro valor negativo, supongamos que fuese menos 2. Menos 2 por 7 sería menos 14. Esto es un múltiplo de 7. Si yo le doy el valor, por ejemplo, de 0, 0 por 7, 0, 0 también es un múltiplo de 7. Lo mismo sucedería si le doy un valor positivo. Por ejemplo, si le doy un valor positivo de 4, 4 por 7, 28, 28 también es un múltiplo de 7. Y fíjense entonces que esta variable tomaría infinitos valores siempre y cuando no haya más condiciones en un problema o en el problema que se pueda plantear con respecto a este capítulo. Entonces, para continuar, vamos a establecer algunos ejemplos para redondear más la idea de múltiplo. Tenemos, en este caso, vamos a poner acá unos ejercicios para ya hacer uso de estos conceptos, sobre todo lo que hemos visto acerca de múltiplo. Vamos a poner un ejercicio bastante básico. Supongamos que alguien nos pregunte, ¿cuántos múltiplos de 5 hay en? Y nos colocan una sucesión. Por ejemplo, acá nos colocan la sucesión desde el 1 hasta el 300. ¿Cuántos múltiplos de 5 hay en 1, desde 1 hasta 300? Una manera sencilla de resolverlo sería la siguiente. Puedo yo, como me dice múltiplo de 5, yo determinar cuáles son todos los múltiplos de 5 que aparecen en esta sucesión. Sabemos que el primer múltiplo de 5 que va a aparecer precisamente es 5, o sea que yo puedo tomar así, ¿no? Puedo decir, tenemos al 5, como uno de los valores que cumplen esta condición, el que sigue va a ser el 10, el 15, y así sucesivamente, y también nos damos cuenta que 300 es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque si tú divides 300 entre 5 te sale una cantidad exacta. Quiere decir que 300 contiene varias veces al 5. Entonces 300 también es un múltiplo de 5. ¿Cómo se calcula cuántos valores hay? Yo determino cuántos valores hay en esta sucesión, que sería la respuesta a este ejercicio. La manera de calcular la cantidad de valores, o sea, el número o la cantidad de números, ¿no? La cantidad de números sería la siguiente. El último, fíjense, el último menos el anterior al primero, anterior al primero, y todo esto sobre la razón. Muy bien, ¿qué significa el anterior al primero? ¿Qué cosa es la razón? ¿Cómo utilizo esta fórmula? ¿Cómo hallo el número total de valores que hay en esta sucesión? Muy bien, esto es muy sencillo.
El último es 300 y ahí no cabe ninguna discusión, es 300. El anterior al primero es aquel valor que yo voy a retroceder restando el valor que corresponde a la distancia entre cada uno de los números. Me doy cuenta que va de 5 en 5, no va de 5 en 5, quiere decir que el anterior, como este es el primero, el anterior va a ser 0. Este es el anterior al primero. Entonces colocamos 0, 0. Y la razón, por supuesto, es la diferencia entre dos términos de la sucesión. En este caso sería 5. Con estos datos, 300 menos 0, 300 entre 5, la respuesta sería 60. Esto significa que hay 60 números múltiplos de 5. 60 números múltiplos de 5. Esto es utilizando sucesión. Pero ¿cómo sería, por ejemplo, teniendo un procedimiento más práctico? El procedimiento más práctico sería de la siguiente manera. Tenemos acá lo siguiente. Número es igual, el número de múltiplos de 5. ¿No? ¿Cuántos múltiplos de 5 hay ahí? Números múltiplos de 5. ¿Cuántos hay? Colocamos el total de valores, o sea, ¿cuántos valores hay en total? O sea, acá colocamos el total entre el valor del múltiplo. Por ejemplo, en este caso, números múltiplos de 5. ¿Cuántos números son? Del 1 al 300 son 300. El valor del múltiplo es 5 y también obtenemos en este caso 60. ¿No? Directamente, ya sin hacer uso de la fórmula de sucesión, podemos encontrar la respuesta. Ahora, no siempre sale exacto. Es por eso que para este caso, sobre todo para el caso que estamos planteando acá, se utiliza una función que se llama máximo entero. La función máximo entero. Que se representa así, de esta manera. Y ahorita le voy a explicar cómo se utiliza esta función máximo entero. Tenemos un segundo ejercicio. Vamos a ponerlo un poquito más difícil y explicamos acá. ¿Cuántos números por ejemplo, en este caso, múltiplos de 7 hay en, y acá colocamos 1, 2, 3, hasta 300. Nuevamente es hasta 300. Lo pueden hacer ustedes 7, 14, 21 y averiguar cuál es el múltiplo de 7 más cercano a 300 y contar y también tener la respuesta, pero ahí se haría un poquito más difícil, demoraría más tiempo. Entonces, para este tipo de ejercicio ya conviene utilizar este procedimiento que acabo de explicar. Lo hacemos. Número múltiplo de 7. Colocamos número múltiplo de 7 y hacemos lo siguiente. Valor máximo entero. ¿Cuántos números hay del 1 al 300? Pues eso es fácil, ¿no? Son 300. ¿Y cuántos o cuál es el valor del múltiplo? 7. Fíjense que ahora yo divido con toda tranquilidad. 300 entre 7, ¿no? Dividimos sería 4, 28, 20, ¿no? Sería 2. Y acá el que menos tendría la tentación de colocar decimales, pero precisamente esta función máximo entero solamente permite o establece tomar en consideración la parte entera del valor. Exista o no exista decimales, acá sale 42, y tanto, solamente consideramos 42. ¿Y qué significa este 42? Que entre 1 y 300 hay 42 múltiplos de 7. Tenemos 42 múltiplos de 7. Fíjense que la propiedad me determina de una manera más sencilla la cantidad de múltiplos que hay en una sucesión. Ahora vamos a colocar un problemita, teniendo en cuenta lo que hemos visto, vamos a colocar y a solucionar un problema. Y esperando que esto sea más consistente y de esa forma se entienda todo lo que hemos desarrollado.
vamos a colocar el siguiente problema. Del 2000 al 3000, ¿no? Del 2000 al 3000, ¿cuántos números son múltiplos de 7, pero no múltiplo de 13? Ya está. ¿Cómo resolvemos ahora este problema? Fíjense que tiene un grado de dificultad diferente a los ejercicios que hemos planteado anteriormente. Para este tipo de problema hacemos uso de los diagramas de Venn, ¿no? En la resolución, entonces vamos a plantearlo usando los diagramas de Venn. Veamos. Este conjunto que estoy graficando, este diagrama, representa los múltiplos de 7. Vamos a poner este conjunto. Son todos los múltiplos de 7 que hay entre 2000 y 3000. Múltiplos de 7. Ya está. Este otro conjunto que voy a colocar acá, con su intersección correspondiente, son los múltiplos de 13. Son todos los números múltiplos de 13. Muy bien. Si analizamos el problema, acá dice cuántos números son múltiplos de 7, quiere decir que los que se encuentran acá, pero no, miren esta palabra, no múltiplo de 13. Entonces eso me separa un sector. El sector que yo voy a calcular es este de acá. Acá se va a encontrar mi respuesta. Múltiplo de 7, pero no de 13. Acá se va a hallar la respuesta correspondiente. ¿Y cómo calculo la cantidad que hay acá? La cantidad que se encuentra en este lado va a ser igual a ¿qué? A la cantidad total de múltiplos de 7, o sea, cuántos números serán múltiplos de 7, restándole lo que está acá en el medio. Pero lo que está en el medio tiene una interpretación. Lo que está en el medio son números que tienen estas dos características. Quiere decir que lo que está en el medio son múltiplos de 7 y a su vez son múltiplos de 13. Y acá viene otra propiedad. Si un número es múltiplo de dos cantidades, será múltiplo de su producto. O sea, quiere decir que este número o los números que están en el medio van a ser múltiplos de 91. ¿No? 7 y 13, que quiere decir que son múltiplos de 91. Muy bien, entonces ahora viene la solución. Desde 2000, o sea, desde el número 2000 hasta el número 3000, ¿cuántos valores hay? ¿Cuántos números son? Aparentemente muchos dirán 1000 números, pero fíjense, como me dicen que empieza desde 2000 y termina hasta 3000, quiere decir que son consecutivos, 2001, 2002, 2003 hasta 3000. Cuando son consecutivos no solamente se resta el último con el primero, sino que a esa diferencia se le aumenta 1. Te voy a explicar con un pequeño ejemplo acá al costado. Por ejemplo, yo tengo el número desde el 5 hasta el 9. Entonces, restamos 9 menos 5, me da 4. Le aumentamos 1, quiere decir que hay 5 valores desde este valor hasta este otro. Comprobemos. 5, 6, 7 y 8. Completamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores. Entonces, cuando son consecutivos, se resta el último con el primero y a esa diferencia se le aumenta, le aumentamos 1. Y eso mismo es lo que estamos haciendo entonces con los valores que hay desde 2000 hasta 3000. 3000 menos 2000, dale 1000, más 1, tendríamos que hay 1001 números consecutivos. Y ahora sí, calculemos. ¿Cuántos son múltiplos de 7? Entonces digo acá, números múltiplos de 7. Recuerden la función total, o sea, 1001 entre 7. Vamos a ver
¿Cuánto obtenemos de esa división? Sabemos que tenemos nuestra función, no hay que olvidarnos de eso, ¿no? Y en la división que vamos a obtener, una división que nos va a arrojar 1, 4, 3, 143 valores. Quiere decir que dentro de este conjunto tenemos 143 números, 143. A esa cantidad, a esos 143 números hay que quitarle esto. Entonces averiguamos cuántos números son múltiplos de 91. Lo mismo, total, 1001 entre 91. ¿No? Vamos a calcular cuántos números hay múltiplos de 91. Vamos a ver, función máximo entero. Desarrollamos entonces la división, una división común y corriente. Tendríamos 1. Teníamos 11 como respuesta. Quiere decir que acá hay 11 números. La respuesta entonces se trata de calcularla con una simple resta. Si el total es 143 y acá tenemos 11 números, quiere decir que en la parte que nos interesa, esta parte donde va a estar la respuesta, se va a obtener solamente restando 143 menos 11. ¿Y cuánto es 143 menos 11? Es 132, que sería la solución a este problema. Vamos en los siguientes videos a colocar problemas más elaborados con la intención de que este capítulo se vaya entendiendo poco a poco. Vamos a explicar también las propiedades y algunas cosas adicionales al capítulo de divisibilidad en un segundo video.